parece que los grandes fundadores de la historia del PAN fueron don Manuel y don Efra. Y dije, no, espérenme, no es tan simple, no es tan sencillo. Primera, don Efra no estaba aquí. Segunda, no era una pareja, no era un dúo dinámico, sino era que le llamamos con Aminadab, mi querido amigo, la tríada más bien fundadora, que uno era el pensamiento, que era don Efra, otro era la palabra, que era don Miguel Estrada Iturbide, y el otro, el tercero, era don Manuel, que era la acción. Don Manuel era bueno para emprender grandes aventuras en esta vida. Y les dije, bueno, y todavía es menos sencillo que eso. Todavía es menos sencillo. La tríada no fue quien fundó al PAN realmente. Fueron 18 junto con don Manuel en un comité organizador desde febrero del 39 prácticamente hasta diciembre. Yo decía que a septiembre, pero no, hasta diciembre, que es donde realmente don Manuel toma la presidencia del partido, diciembre de 39. Don Manuel no es presidente del PAN desde septiembre de 39, sino desde diciembre de 39, ya de pleno derecho, cuando el Consejo Nacional reunido y establecido lo elige, lo nombra o lo ratifica como presidente nacional. Entonces, estos 18 personajes son esta segunda parte de los fundadores. Y los más de 300 y tantos que estuvieron en la Asamblea Constitutiva y los que no estuvieron, gente como Calderón Vega y otros tantos que no estuvieron en esa asamblea, también son fundadores, participaron en aquellos momentos. De repente dicen, es que la credencial de Calderón Vega es de abril del 40. Les venía valiendo sombrilla una credencial. De lo que se trataba era de trabajar. Aquí está Lupita Chapela y la credencial de Chapela no es de el 17 de septiembre de 39. Y de eso estoy convencido porque yo he revisado aquella libreta y no le importaba. Sí, muy autor del himno, pero no le interesaba tener la credencial, que de lo que se trataba era de trabajar, ¿no? Entonces, Cliserio, muy cercano a don Manuel, va con él a revisar varios lugares para instalar las oficinas del primer comité en febrero del 39. Y en ese febrero del 39 llegan a un lugar que ahorita ustedes lo ven y está bien bonito. El edificio donde está el downtown de la Ciudad de México, allá en Isabel la Católica, número 30, el día de hoy es hermoso. Es más, para pasear está maravilloso. Pero yo les quiero decir que en 1939 era un cuchitril aquello. Era un lugar espantoso, era horrendo, horrendo. Para llegar a aquel lugar tenía uno que pasar válgame la expresión, un pasillo largo que a la izquierda habían unos lavaderos espantosos y el pasillo iba uno pasando diversas puertas de accesorias, se le llaman, o cuartos, para hasta el fondo llegar a un espacio pues más o menos amplio, que no es de 10 por 10, ciertamente, y ahí las oficinas donde estuvo Gómez Morín por un lado, La Nación por el otro, el comité, bueno, no, la oficina del Distrito Federal por otro, la Secretaría General por otro, ¿sí? Y curiosamente ahí juntito estaba la oficina de Enrique de la Mora y Palomar. Y digo, ¿por qué digo Enrique de la Mora y Palomar? Bueno, porque fue Premio Nacional de Arquitectura y cuando él trabajaba en ese lugar, en esos despachos que no eran ciertamente muy caros, por lo feo que estaba el lugar, de ahí salió su proyecto del Templo de la Purísima por el que le dieron el Premio Nacional de Arquitectura, ¿no? Entonces dice uno, bueno, llego a un lugar en donde hay demasiada historia y esa grandísima historia que se va tejiendo con los personajes que nos encontramos, bueno, pues también está lleno de anécdotas, ¿no? Algún día don Armando me platicaba, y creo que Lupita nunca estuvo cuando me la llevó a platicar, porque no me lo platicó una vez, sino varias veces. El día que él se encontró a Lalicul, porque así le decían, Fernando Alba Alatorre, se llamaba, el famoso Alicul, no sé qué quiere decir Alicul o por qué le decían así, pero el Alicul lo llevó al PAN.
Y cuando lo lleva al PAN, va y lo presenta primero con Clicerio Cardoso. Él dice que era un hombre amabilísimo, un hombre muy formal, uno muy serio, que los atendió perfectamente bien. Pero Clicerio, yo les puedo decir así como lo admiro mucho, pues también veo que tenía problemas físicos, oculares, tenía un estrabismo muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿Sí? Entonces decía don Armando, que el problema con él no era que no los atendiera bien, el problema con él era que no sabía si estaba viendo el almanaque que está de este lado o le estaba viendo a uno. Entonces eso distraía demasiado al interlocutor. Dice, bueno, terminamos de hablar con Clicerio y nos fuimos a ver al jefe de la oficina del Distrito Federal, que era ni más ni menos que Ernesto Robles León. Si uno ve las fotografías, pocas fotografías que hay de Robles León en el PAN, es un hombre incluso en la imagen altanero. Ese hombre que parece incluso en la imagen altanero, los atendió, pues sí, pero no les dio mayor importancia. Prácticamente los despachó como entraron y se fueron a ver a el que ya estaba en la revista La Nación como el segundo de a bordo del grandísimo periodista, que bueno, este también fue grandísimo periodista, Carlos Septién, que era el profe Avilés, que varios de los que están en este momento aquí lo conocieron, llegaron a saludarlo. Yo tuve la fortuna de incluso tener una larga entrevista con él en su casa en Morelia, pero el profe Avilés era un poeta y era un hombre, dice o decía don Armando, era un hombre que de repente empezaba a volar y empezaba él en su espacio sideral, decía don Armando, y el Alicú le platicaba y le decía qué era lo que venía a hacer y qué era lo que estaban haciendo, y entonces de repente dice que regresó de aquel lugar en donde estaba, un poquito 3 o 4 kilómetros después de Júpiter, brincó y les dijo, ah, sí, ¿qué pasó? Y entonces el Alicul y don Armando se dieron cuenta de que no les había estado haciendo caso y que pues él estaba en otro mundo. Pero bueno, pues algo le llegó a platicar, cosas en realidad muy importantes, porque le habló de cómo don Armando había logrado la autonomía de la Universidad de Aguascalientes, del Instituto Científico y Literario de Aguascalientes, ahora Universidad Autónoma de Aguascalientes, junto con los jóvenes estudiantes en aquella ciudad. Y digo que es muy, muy importante porque varias de las cosas que les platicaré al de hoy tienen que ver con esa importancia de los jóvenes estudiantes para el PAN y para la historia del PAN. Bueno, se dieron la media vuelta, salieron de aquel lugar y el Alicul le preguntó a don Armando que qué le había parecido aquella primera impresión de lo que era el PAN, a lo que don Armando le contestó, bueno, no le contestó así, pero en mi español afrancesado, don Armando seguramente les dijo, y con estos güeyes hay que arar, ya valimos. Porque uno no te hace caso, al otro no lo puedes ver, y el otro es tan alzado que pues, no sirve, pues. Entonces, esa fue la primera impresión de don Armando. Hay quien dice, y aquí escuché varios comentarios, que este no es el PAN de Gómez Morín. Es que hemos cambiado demasiado esta realidad como partido. Es que nuestro esfuerzo y nuestra lucha democrática se ha perdido mucho sentido al paso del tiempo. Bueno, en primer lugar, diré una cosa. La identidad no puede ser la misma. Como no pudo ser la misma identidad del PAN en 1988, con un liderazgo impulsado por un personaje como Manuel Cloutier, que arrasaba por esa personalidad que tenía, no puede ser el mismo que del 94, porque la identidad se la dio Diego.
al partido, ¿sí? No puede ser el mismo de 1965, con un presidente de convicciones religiosas firmes, como Adolfo Crislip, pero que entendía perfectamente lo que era separar una cosa con la otra, o de la otra. Pero, y esto yo me acuerdo porque yo lo escuché directamente de la voz de Juan Manuel Gómez Morín, mejor conocido como el Sordito entre sus amigos, que me acuerdo el día que murió, pues, me encontré a don Luis H. Álvarez, que era muy amigo de él, se llevaban muy pesado, por cierto, y le dije, pues ni modo, don Luis, se murió el Sordito. Yo así se lo dije porque él le decía así, y lo que me dijo fue, no, pues era sordito cuando le convenía, porque perfectamente bien que oía, nada más que buscaba la manera de decir, estoy sordo, no oí, ya ni modo. Pero él un día lo dijo, o varias veces lo dijo, cuando terminó la asamblea, me fui a caminar yo con mi padre, con el gran don Manuel Gómez Morín, y don Manuel le dijo a su hijo, pues mira, Juan Manuel, no era lo que yo quería, pero ya lo fundamos, ya existe, ya es una realidad. Entonces, aquellos que dicen, es que este no es el pan de don Manuel, tampoco el pan de 39 fue el de don Manuel. La historia sí es, la historia sí se hace. Entonces, bueno, pues esa es una anécdota al calce. Ahora, hay otra que es también muy, a mí me gusta mucho, porque de repente empezamos a colgarle milagritos a don Manuel y a ponerle una serie de frases que nunca dijo, bueno, que sí las dijo, pero que no son de él. Y una es el seguiremos continuando. Primero se la adjudicaron a don Manuel. Luego, apoyados por un servidor, se la adjudicamos a Eutimio Camacho. Hasta que un día, no sé en dónde, me encontré con que realmente la frase no la dijo ninguno de estos, sino que la dijo un señor llamado Bonifacio Ramírez en una cena de Navidad, y seguramente, bueno, quien ha estado en alguna conferencia mía últimamente, o sea, en los últimos 3 años, que es cuando he estado luchando porque le quiten el San Benito a Eutimio y se lo regresen a quien le corresponde, que es Bonifacio Ramírez. Hay una foto muy bonita en donde está Gómez Morín viendo a este obrero de Guadalajara, según entiendo, que está hablando y que es en el momento mismo en el que dijo aquella frase, dijo algo así como, ya nos golpearon, ya nos eliminaron, ya nos hicieron a un lado, pero nosotros seguimos continuando. Que si uno toma la frase, gramaticalmente está mal, pero dice muchas cosas. Esta frase que a mí en lo personal me gusta mucho. Luego hay Eutimio Camacho, sí era un personaje, él era un campesino, y le llamaban el filósofo de la tierra. Y este filósofo de la tierra, a lo que llegaba al PAN, era a meter ese sentimiento de lucha desde la humildad de un campesino. Sentimiento de lucha de un campesino que, bueno, se encontraba en San Luis Potosí y los encontramos, por ejemplo, en la zona de Michoacán y Guanajuato, por ahí en La Piedad, por aquí está una querida amiga de La Piedad, en donde, bueno, los eventos de PAN Michoacán, bueno, de La Piedad, se iban a hacerlos a Guanajuato, porque en La Piedad no nos dejaban hacerlos, entonces iban allá del otro lado del puente. Si alguien ha oído a José Alfredo Jiménez, ya sabrá de qué puente, el del famoso Perro Negro. Y entonces, del otro lado del puente hacían sus reuniones. Y para no perder el hilo, porque yo les estaba hablando de Eutimio, Eutimio fue que dijo la frase aquella de o sembramos la tierra y comemos, o no la sembramos y nos moremos. Ese mismo que en alguna convención nacional en la que alguien llevó uno de estos aparatos para grabar las conferencias o los discursos. Desgraciadamente yo no he encontrado en dónde está aquel discurso. Entonces se subió a Eutimio a hablar, terminó su discurso y hubo un momento ahí de
Bueno, los que ya tenemos años en el PAN, sabemos que en las asambleas de repente hay tiempos muertos, poquito largos, sobre todo cuando hay votaciones y cosas por el estilo, o había, y alguien dijo, bueno, vamos a volver a escuchar el discurso del compañero, de nuestro amigo Eutimio Camacho, y entonces él ya iba camino a el presidium, al estrado, para volver a echar su discurso, cuando comienza a escucharse en el salón la grabación de la voz de Eutimio Camacho. Y entonces contaba don Esteban Zamora que en ese momento Eutimio Camacho queda impávido, parado en medio del salón y lanza un grito casi lastimero, alarmante, diciendo, esto es cosa de masones. Perdón. Luego de esto, les platicaré. Si hay alguna cosa, nada más levántenme la mano y aquí le paro y ya no sigo aburriéndolos. Tengo aquí mis notas, no estoy inventando nada. Bueno, también hay otra de las frases muy importantes que se le adjudica a don Manuel Gómez Morín, porque apareció en una publicación del año de 1940, para ser más preciso, en el Boletín de Acción Nacional, que está muy lejos, si no ahorita les mostraría el boletín, que dice en el corrido de Tampico una frase que a mí me gusta mucho, que es aquella de esto no es trabajo de un día, sino brega de eternidad. Esa frase se la adjudican a Gómez Morín, pero realmente es una frase pues muy del sureste mexicano. Es muy maya esa expresión. Don Chema Gurría era tabasqueño, para que vean que de Tabasco sí salen cosas buenas. Y esa frase tiene que ver con lo que llamaban los mayas la larga duración. La historia, no es el hoy por el hoy, sino el hoy para un mañana, no sé qué tan futuro, no sé qué tan lejano, qué tan cercano. Entonces, esta brega de eternidad es yo trabajo hoy para lograr muchas cosas el día de mañana. Y en este trabajar el día a día, el maya logra entender su cosmovisión como algo mucho más amplio. Y como les digo, esta frase de la brega de eternidad estaba planteando la lucha en la que vive el panista. Insisto, entender primera que no somos el PAN de 1939, pero sí somos, o sí seremos, o sí lograremos acarrear una consecuencia para el PAN del 2030, tal vez, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy importante. Luego, bueno, había personajes importantísimos en la historia del PAN, como don Roberto Cosío y Cosío. Don Roberto Cosío fue el primer secretario general, era un hombre duro, era un hombre, lo apodaban el charro porque era charro, en efecto, pero también dicen que porque era bastante mal hablado. No lo sé. Un abogado, maestro de la Universidad Nacional, creo que no llega a dar clase en el nuevo campus allá en Ciudad Universitaria. Él es maestro en el campus del barrio universitario en el centro de la ciudad. Pero don Roberto Cosío pues era un hombre muy, muy interesante, pero también era un hombre, ¿cómo les diré? De repente de pocos amigos. Y cuando alguien no quería, pues no lo quería para nunca, o para siempre, como dicen en mi pueblo. Y eso pues le ocurría con Clicerio Cardoso, que al final del día se entendían bastante bien, porque uno era muy trabajador, muy bien estructurado, y el otro era muy exigente. Entonces, pónganla del lado que ustedes quieran.
pero no lo quería. Y esa me la platicó personalmente Juan Manuel Gómez Morín. Entonces dijo que un día llegaron los jóvenes a preguntarle a él que por qué no quería a Clicerio Cardoso. Y Roberto Cosío les contestó, bueno, pues es que la Biblia lo dice. Digo, ahora sí que recordando las mañaneras, que todo saca la Biblia, bueno, pues don Roberto les dijo, la Biblia lo dice. Y entonces todos se espantaron porque dijeron, pues don Roberto hablándonos de la Biblia, pues, ¿por qué? Ok, dice, miren, en la Biblia perfectamente lo dice, cuídate de los buenos, porque a los malos te los tengo señalados. Y bueno, véanle los ojos a Clicerio, está señalado. Ese sí es malo, así de plano. Entonces, bueno, pues eran las historias que contaba este, el, Juan Manuel Gómez Morín. Don Armando platicaba, y volviendo un poco a todas estas luchas de jóvenes universitarios, eh, dicen que PAN lo fundaron jóvenes. Bueno, pues es evidente que lo tenían que fundar jóvenes. Jóvenes porque todos estaban en una edad, bueno, a excepción de don Ezequiel Chávez, de Aquiles Elordui o de Valentín Gama y algunos otros que ya eran bastante mayores, o el propio Fernando Carranza. La mayoría pues eran jóvenes, algunos universitarios y otros jóvenes profesionistas, como lo era Chapela, como lo era Curibreña, como lo era Manuel Ulloa, como lo era el propio Presado Hernández, Clicerio Cardoso. Muchos eran hombres pues, menores de 30 años, estaban alrededor de los 20, 25 años. Bueno, entre 22 y 27 años, porque en ese entonces se adquiría la ciudadanía a los 21 años. Entonces, don Armando platicaba muchas de esas historias que vivieron los jóvenes universitarios de aquellos años. Y platicaba una que a mí, en lo personal, me gusta mucho y me gustaba mucho cuando me la llegaba a platicar. Porque dice que una vez en un evento, tenían un evento en la universidad y resulta que querían presentar un candidato para la sociedad de alumnos. Él, como parte de la Confederación Nacional de Estudiantes, que eran la mayoría de los que pertenecen a la confederación, venían de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, de la UNEC. Y entonces él, como parte de esta Confederación Nacional de Estudiantes, pues tenía que organizar un meeting para que su candidato a la sociedad de alumnos de la Facultad de Derecho, bueno, pues se presentara y pues, tuvieran un meeting bonito ahí dentro de la universidad. Y entonces organizaron todo, organizaron el evento, repartieron volantes, papelitos, invitaron a la gente, pero resulta que el candidato a esta sociedad de alumnos que vivía, bueno, que era de Monterrey, pero estudiaba aquí en la Ciudad de México, pues parece que no iba a alcanzar a llegar. Y entonces se empezaron a preocupar. Alguien se le acercó a don Armando y le dijo, oiga, oye, mira, Armando, fíjate que no te preocupes, mira, yo tengo un conocido aquí de la facultad que es bueno para hablar, tiene buen discurso, tiene buen labio el muchacho, y trae un rollo ahí pues de los derechos del hombre, y ya sabes estas cosas. Pero pues él me pidió, yo ya le pregunté, y bueno, pues vengo a consultarlo contigo. Dice, bueno, mira, que hable de lo que hable de sus cosas, no tengo ningún problema, pero que hable de nuestro candidato, para que, pues evidentemente, los jóvenes vean pues, quién es el candidato y pues para que voten por él para la sociedad de alumnos. Bueno, quedaron muy de acuerdo, llegó el personaje en cuestión, habló muy bien, habló del asunto de los derechos del hombre y de todo lo demás. Terminó su presentación, muy bien, le aplaudieron, todos muy contentos, se despidieron, pero lo interesante, pues no es tanto que se haya hecho el meeting, que no hayan tenido al candidato, que haya hablado otro personaje, sino que el joven que no llegaba de Monterrey era un muchacho llamado José Ángel y apellidado Conchello. Y el personaje que habló en lugar de José Ángel Conchello se llamaba Luis Echeverría Álvarez. Esa es la historia y esos son los jóvenes que participaban en aquel momento, ¿sí?
Luis Echeverría, que después fuera presidente de la República y que, bueno, todavía, pues vegetando ya el pobre hombre, tiene como 90 y todos. Ese fue uno de los personajes de las historias que contaba don Armando Ávila Sotomayor. Bueno, después, en las campañas, había anécdotas a más no poder. Las historias que se presentaban, yo recuerdo varias que leí en unas memorias que, bueno, ahora acaban de publicar. En Michoacán había un personaje llamado Ezequiel Correa Medina. Y don Cheque Correa era un tipo bragado, en el mejor de los sentidos, echado para adelante, que imaginen que en alguna ocasión en un mitin en Uruapan, Michoacán, llegó don Manuel para participar en el mitin, Manuel Gómez Morín, llegó Miguel Estrada, seguramente estaba Chapela, don Gabriel Pérez Gil y muchos otros personajes también del ámbito local allá en Michoacán. Pero resulta que el presidente municipal no había permitido que se hiciera el mitin, que en aquel entonces era en lugares cerrados. Entonces llegó don Cheque y vio que todos estaban preocupados, comentando, y les preguntó, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué les ocurre? Y don Manuel lo pone al tanto y le dice, mire, don Ezequiel, pues es que el presidente municipal no nos ha permitido, no le ha permitido aquí al comité realizar el mitin. Y entonces dice, ah, caray, pues como, ¿y por qué? ¿Cuál es el problema? Y dice, no, pues que no nos dejan. Dice, ah, caray, ¿usted pide permiso? No, pues claro, o usted qué hace, no, pues yo hago el meeting y me vale, total, pues que se haga. Es mi casa y es porque yo renté un lugar, porque yo alquilé un lugar, pues yo tengo que poder hacer mis eventos. Y así se metió, me cuenta, y cuentan por ahí también algunas otras crónicas que llegó, quitó el candado, se metió al salón y metieron a todo el mundo al salón. El problema fue que había una porqueriza a un costado y enfrente se apostaron toda la gendarmería y cuando estaban dentro en el mitin empezaron a cortar cartucho. ¿Sí? Lo único que don Manuel dijo, pues ya, claro que no era un valientote así que dijera muchas cosas, era reservado en muchos momentos. Él lo que dijo fue, no importa que los marranos estén chillando allá afuera, nosotros seguimos trabajando. Haciendo referencia a los marranos de un costado, pero también a la gendarmería que estaba afuera. Don Cheque de repente no le resultaba ser tan bragado, porque un día que tenía a los sinarquistas apoyándolo en el comité de Zitácuaro, para quien les diga que los sinarquistas y los panistas somos lo mismo, absolutamente no. En aquel entonces, don Ezequiel tenía muchos sinarquistas trabajando con él en la promoción de Acción Nacional. Y en esa promoción de Acción Nacional, don Cheque empezó a darse cuenta de que los sinarquistas lo que hacían era promover el sinarquismo, no al PAN. Y lo reunió en el comité, ahí en Zitácuaro, lo sentó en la mesa, una mesa grande. Bueno, no, la verdad, seguramente eran puras sillas ahí desvencijadas, pero pues ese era el comité. Y les dijo, miren, jóvenes, a ver, ustedes están yendo a apoyarse con lo que yo les estoy dando, porque él pagaba de su dinero para que fueran a hacer la promoción, y ustedes están promoviendo a su organización y no al PAN o a Acción Nacional. Y de eso no se trata, miren, si la verdad es que no les gusta, la puerta está muy grande, el que quiera se puede ir. Y se fueron todos. Todos. Se quedó solo don Cheque ahí en la sala. Dijo, bueno, pues otra vez a empezar a buscar a la gente. Entonces, esos eran los sinarquistas. Respetables, ellos sabrán o supieron lo que hicieron. Ahora realmente el sinarquismo no existe, porque no hay sinarquismo en México. Se acabó hace bastantes años. Bueno. Resulta que
los mítines, pues no era como ahora estamos muy acostumbrados. De repente los panistas hablamos de democracia y de trabajo y de lucha, pero llegamos al mitin y si en el mitin no hay 500, 1000, 2000, 3000 o 20,000 personas, no nos subimos a hablar. Y eso pasa en muchos lugares. ¿Qué hacían los panistas en aquella época? Bueno, se subían, creo que la mayoría conoce una famosa fotografía en la esquina de Niño Perdido, que ahora se llama Viejo Baboso, perdón, Lázaro Cárdenas, y Madero, o Juárez. En esa esquina se colocaba una camioneta y tenía una rejilla en la parte de arriba, le ponían un emblema del partido y empezaba a hablar el que se subía a aquella. Y empezaba a hablar sin una persona enfrente. La gente se acercaba a escuchar al que empezaba a hablar. Esa era la mística del panista de aquella época. Ese era el orgullo de ser panista o ser miembro de Acción Nacional. Hablaban del discurso panista o hablaban del pensamiento panista sin un solo espectador. Y entonces, de repente, era lo que hacían los jóvenes, les explicaban les daban alguna clase o alguna conferencia ahí en Isabela Católica primero, después en Avenida Juárez, edificio que ya desapareció para dar paso al Paseo de la Reforma, y los que llegaban a darle las conferencias, pues no era gente como yo, era gente como un Gómez Morín, como un González Luna, como un Gutiérrez Lascurain, como un... don Raúl Velasco no era mucho de dar conferencias, también las daba, pero era un poco menos. O como Preciado Hernández, o como Miguel Estrada. Digo, si ya repetí alguno, no importa, porque pues daban muchas conferencias. Y entonces esos jóvenes, al día siguiente, se reunían y el que explicaba mejor qué era lo que se había planteado en la conferencia del día anterior, ese era el que hablaba. Ese era el que abría el mitin. Si no habías entendido, comprendido bien lo que te estaba planteando el conferencista, tú no podías hablar al día siguiente. Así de simple. Entonces, hablar era un premio. Ahora de repente es como las candidaturas de antaño, ahora es castigo. A ver, tú que estabas tú vas a hablar, ¿no? Yo que voy a hablar, tú abre, tú diles que vamos a... Total. Entonces, así era como se hacían las cosas en aquel entonces. Y uno puede ver aquellos mítines maravillosos en Santa María la Ribera o en El Caballito o ahí mismo en Niño Perdido, esquina con Avenida Juárez, porque esa motivación que los jóvenes tenían, pues les daba para llamar a la gente a participar. Hay quien dice, y esto a mí me gusta mucho, porque de repente hay una anécdota mucho más para acá de Carlos Castillo, creo que la mayoría la conocen, perdón, la anécdota, el día que llegó un periodista a preguntarle que si en el PAN la mayoría de sus miembros eran católicos. Y entonces Carlos Castillo les contestó efectivamente, igual que en la porra del Atlante, porque pues, somos mexicanos y como mexicanos es un país que al día de hoy tiene aproximadamente yo le calculo tal vez un 70% de católicos, tal vez un poco menos, tal vez un poco más, no lo sé. Digo, según los últimos censos entonces, es evidente y que tendrá un porcentaje de evangélicos y que tendrá un porcentaje de mahometanos y bueno, pues es normal, porque es un partido, es una parte de la sociedad y como una parte de la sociedad tiene las características de la sociedad. Hay anécdotas muy divertidas, como el día que Chela Cebes, que la mayoría de ustedes conocieron, la profesora Cebes, siempre andaba en las campañas y le gustaba arreglarse muy bien para ir al meeting y estar presentándose. Algún día cuentan que llegó a un meeting
o a donde iba a ser un meeting, y al bajarse del automóvil en el que iba, la puerta quedó exactamente enfrente, no enfrente, encima de un pequeño vado lleno de lodo. No era agua, era lodo. Y entonces al bajarse tropieza y cae totalmente, toda su humanidad cae en el charco de lodo. Y entonces se realizó el meeting, pero Chela Cebes se quedó sentada totalmente enlodada en el asiento delantero del carro y ya no se quiso mover de ahí. Digo, así eran las campañas porque pues llegaban a todos lados. Don Aquiles Elorduy es otro, y ya es para ya no cansarlos más. Les platicaré algunas de Don Aquiles, otras de Preciado Hernández. Resulta que Don Aquiles Elorduy, hay dos anécdotas muy conocidas de él. Una, en un meeting en Aguascalientes, creo que fue en Aguascalientes, llegaron, eran en lugares cerrados, como les digo, y entonces estaba hablando él en el presidium, en el estrado, perdón, y en el presidium estaba una mesa muy bonita, con su mantel, y resulta que de repente se apagaron las luces y se empezaron a escuchar, se empezó a escuchar una balacera. Y entonces Aquiles Elorduy, que ese sí era un hombre de armas tomar, agarró, encendió un cerillo y les gritó: si buscan Elorduy, aquí estoy. Muy envalentonado. El problema es que en el momento en que empezó la balacera, estaban ya debajo de la mesa Luis Calderón Vega y creo que Manuel Herrera y Lazo. Los dos allí escondidos, veo como si el mantelito con el que estaba cubriendo les protegiera de las balas. Y entonces uno le dijo al otro, no sé quién a quién, ni modo maestro, agarre su cerillo y vamos para afuera. Porque, pues, ni modo que nada más aquel saque el cerillo. Estamos en esto juntos, pues vamos a seguir juntos. Y luego la otra, que esa también la contó don Armando Ávila. Cuando don Manuel Gómez Morín se entera de que Armando Ávila Sotomayor había logrado la autonomía de la Universidad de Aguascalientes, o había logrado el inicio del proceso de autonomía del Instituto Científico y Literario de Aguascalientes, lo llama y le dice: oye, pues ¿cómo le hicieron? Dice: mire, licenciado, de lo que se trataba era de unir a los jóvenes en favor de los jóvenes. Y qué mejor hacer a favor de los jóvenes que lograr la autonomía de la universidad y entonces, o del instituto. Y entonces don Manuel le dijo: ok, mira, necesito que te vayas a Aguascalientes y que me coordines la campaña a gobernador en 1944. Y don Manuel, dice don Armando, sacó de su cartera dinero, me lo entregó y entonces me fui yo a Aguascalientes. Me dijo: está en el hotel fulano de tal, búscalo a Aquiles, al licenciado Aquiles Elorduy, y, ¿cómo se llama? Por favor, te pones a sus órdenes, perdón, y bueno, pues te pones a trabajar con él. Llegó don Armando a Aguascalientes, muy contento, se presentó en el hotel, y cuando llegó a la recepción preguntó por el licenciado Aquiles Elorduy. Y el de recepción pues no supo ni quién era. Le dijo: no, pero ¿quién es ese señor? Dijo: no, es el candidato de Acción Nacional al gobierno del estado. Pues será el Santo Padre, pero aquí no lo conocemos. Y dice que iba pasando por ahí alguien: oye, que el señor Aquiles Elorduy, es el de la habitación 8. Pues pásele, ahí está en la habitación 8. Entonces llegó, subió las escaleras y tocó en la habitación 8. Escuchó que desde dentro se oía una voz que le decía así como: adelante, pero sin mucho ponerle atención.
eh, eh, y porque estaba en el teléfono. Entonces, está abierto, abre la puerta y se queda parado en la puerta y ve a don Aquiles sentado en la cama con el teléfono en el oído, diciendo, sí, licenciado, las cosas están aquí que arden, la campaña va muy bien, muy, muy bien. Sí, cómo no, licenciado. Ándele pues, licenciado. Cuelga. Entonces voltea y ve al muchacho que está parado en la puerta, se le queda viendo y nada más dándose cuenta de que lo que había dicho pues no era como que la verdad. Dice, ah, qué calor está haciendo, ¿verdad, joven? Dice, pues ni en la puerta del hotel lo conocían. Digo, casi se gana la gubernatura en ese año. Casi porque quedó a unos pocos puntos de distancia del candidato del PRI, bueno, del aparato gubernamental en el estado de Aguascalientes en 1944. Don Rafael Preciado Hernández, con toda su seriedad, con toda su solemnidad, también tiene sus anécdotas que muchas son a costillas de él, podríamos decirlo. Alguna vez en el salón de clases platicaba su hijo, Eduardo, que le pidió tomar clase con él. Era mucho más chico que sus hermanos. De hecho bueno, no, viven dos de los hijos de Rafael Preciado. Entonces le dijo, oye, papá, yo quiero tomar clase contigo. Digo, cuando le dijo que él quería ser abogado, le dijo, pues, hijo, adelante, tú eres Eduardo y yo soy Rafael. Así que aquí no hay de que tú eres el hijo de Preciado Hernández y vas para adelante. Y entonces, cuando llegó al cuarto año, que es el año en el que se toma la clase de filosofía del derecho, el quinto año creo que es, llegó y le dijo, papá, quiero tomar clase contigo. Y entonces le dijo, mira, está bien, pero yo no te voy a evaluar. Te va a evaluar el licenciado Curibreña, que también fue uno de los grandes filósofos del derecho mexicano. Bueno, pues llegó él a la clase y un día, sentado, escuchando la cátedra extraordinaria de su padre, escucha al de al lado, bueno, el de al lado le hace un comentario durante la misma, le dice, oye, híjole, este viejito sabe un chingo, ¿verdad? Perdón por el francés. Dice, nada más que no le entiendo nada, hijo. Entonces, pues la dama le dio risa y dijo, bueno, está bien. Pasó el momento y en la noche llegó y le dijo, oye, papá, fíjate que hoy en la clase pasó esto. Dice que don Rafael lo único que le respondió fue primero con una mirada un tanto cuanto de enojo, pero después con una sonrisa que dijo, bueno, pues está bien, pues ni modo, pues ¿qué le podemos hacer? Luego, un día, don Rafael, todas las tardes, pues se iba de la universidad a su despacho y de su despacho al partido y después del partido, pues llegaba a su casa. Eduardo, que era el menor de los muchachos, de los hijos, pues jugaba con sus amigos en la calle, ahí en la San José Insurgentes, creo que vivían en aquel entonces. Y algún día dice que ya noche, bueno, no tan noche, la vida era muy distinta en aquella época, el día era muy largo en aquel entonces. Iba llegando don Rafael en el auto y uno de los amigos de Eduardo le, eh, le abre la reja para que meta el coche, le hace el favor. Don Rafael se baja, gracias muchachos, ¿cómo están? No, bien, ¿de dónde viene el licenciado a esta hora? No, vengo del partido. Una respuesta normal, común. Y aquel muchacho con su inocencia le dice, ¿y quién ganó, licenciado? Entonces voltea y le dice, no, fue empate, no te preocupes. ¿No? Ese era don Rafael. Otra vez, don Rafael Preciado, en la Cámara de Diputados, era un hombre que daba cátedra desde la tribuna. Sus discursos
hay algunos pocos grabados, fueron verdaderamente extraordinarios. Y en alguna ocasión, pues la Cámara de Diputados estaba en Donceles, donde ahora está la Asamblea o el Congreso local, y con doña Carmen Briceño, su mujer, y sobre todo con Eduardo y con Rafa, se veían para comer en el Salón Corona, que está sobre la misma calle de Allende. Y entonces ellos llegaban antes que él, y ahí lo esperaban. Bueno, y entonces un día de aquellos, llegaron doña Carmen con Eduardo, llega don Rafael a sentarse con ellos para comer, y de repente llegan dos personajes jóvenes, más o menos jóvenes, y lo felicitan por su discurso. Le dicen, oiga, diputado, señor diputado, qué bonito, qué buen discurso, extraordinarios sus conceptos, muchas felicidades. Y doña Carmen, que era una mujer extraordinaria, voltea y les dice, ¿verdad que les dio cátedra, muchachos? Y los dos, sí, como que, pues sí, señora, sonriendo. Bueno, muchas gracias, con permiso. Entonces se retiran, y en el momento en que se retiran, don Rafael Preciado voltea y le dice, mujer, eran diputados del PRI. Entonces, esos momentos eran en los que vivían los panistas, porque evidentemente, pues, como no eran improvisados, y no estoy hablando mal de nadie, claro que le daban cátedra al que estaba enfrente. Ahora, para concluir, insisto, porque creo que ya estoy sobre el tiempo, Jacobo, hazme una seña y tú dime si ya le cortamos o le damos santa sepultura a esta reunión. Hay una historia, bueno, hay dos historias, quiero concluir con dos historias. Una que a mí me gustó mucho el día que la escuché. Federico Lig, creo que todos ustedes conocieron, era un gran personaje. En alguna campaña, dicen que ya habían estado todo el día tocando puerta por puerta, cómo se hacen o cómo se hacían y cómo se deben de hacer las campañas. Y de repente dice que volteó y vio un lugar, una cosa que parecía puerta de algo que parecía una casa. Un lugar pues muy, muy feo, ciertamente. Entonces dijo, mira, pues vamos ahí, ¿cuál es el problema? Vamos a tocar, a ver si hay alguien. Y entonces tocaron en aquella puerta, Federico, y lo cuenta Arturo García Portillo, y dice, y salió alguien que parecía una persona, era un hombre harapiento, descuidado, sucio. Y Federico dijo, bueno, pues mire, fíjese que venimos, yo soy el candidato de Acción Nacional, y venimos pues a visitarlo, porque pues queremos dar un mensaje muy fuerte, muy importante. Y ese señor le contestó a Federico y le dijo, mire, le agradezco mucho que haya usted venido. Hace muchos años, aquí llegó un señor, así como usted, así llegó a traerme un mensaje de Acción Nacional. Y yo quedé muy agradecido con ese señor. El que vino a visitarme se llamaba Manuel Gómez Morín y vino a este mismo lugar. Y agradezco que usted venga el día de hoy a visitarme. Entonces yo creo que más que pensar en pelearnos hacia el interior del partido, creo que lo importante es tomar más los valores. Tal vez no todas las actitudes, porque insisto, es una identidad distinta, es una realidad distinta a la que nosotros estamos viviendo ahora. Pero sí tomar esos valores, insisto, esas actitudes que podemos tomarlas nosotros para seguir adelante. Y como bien lo dijo, y repito, para que no se nos olvida, Bonifacio Ramírez, podamos seguir continuando
y no simplemente ser panistas porque tenemos una credencial. Insisto, si ustedes revisan, bueno, no lo pueden revisar porque no está, el libro se lo robaron hace muchos años. Digo, yo sí sé en dónde está, pero no les voy a decir porque no quiero balconear gente. De todos modos, no lo conocen. En ese libro de registros uno se da cuenta de que lo mismo estaba el campesino, lo mismo estaba el empleado particular, lo mismo estaba el empresario, que bueno, el dueño de una tienda era un empresario, que lo mismo estaba Cliserio, que lo mismo estaba Chapela, que lo mismo estaba Curibreña, lo mismo estaba Ulloa, Islas García y varios personajes más que ahora desgraciadamente sus nombres suenan muy lejanos. Digo, desgraciadamente, y aquí está Lupita, el nombre de Chapela no nos suena tan lejano, pero porque es el autor del himno. Pero desgraciadamente, si no fuese el autor del himno, aún con todo lo que le dio al partido como diputado, como periodista y como tantas cosas, sería uno de tantos personajes olvidados en la historia del partido. ¿Sí? Y con eso, pues quiero concluir. Tenía algunas otras cosas, pero ya no los quiero cansar más. Con esto concluyo y les agradezco mucho su atención y que no se hayan dormido los que no estaban en la cámara. No me di cuenta si se durmieron o no, pero muchas gracias. No, Gerardo, muchas gracias a ti. Realmente, híjole, está muy padre todo lo que nos escuchando aquí. Tenemos el tiempo encima. Hay algunas personas que han levantado la manita. Les pediré que, bueno, prendan su cámara y que seamos breves. Y viene en el orden, digitalmente aquí me avisa quién levantó primero la manita. Entonces está Alejandro